En ese día, todos los pecadores encabezados por los irreverentes y blasfemos querrán morir para no sufrir más, pero no podrán, como está escrito en Apocalipsis capítulo 9, versos del 1 al 6. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. ¿Cómo sabemos que estamos en los últimos tiempos si siempre hemos oído hablar de eso? Los últimos días comenzaron en el Pentecostés. Los escépticos dicen, han hablado de los últimos días por 2000 años. Y tienen razón. Los últimos días comenzaron en Hechos capítulo 2. Algunos lo llaman la era de la iglesia, otros la era de la gracia. La Biblia lo llama los últimos días. Pero en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 1, Pablo, al escribir sobre los últimos días, usó una palabra griega en específico para referirse a la llegada de esos temidos últimos días, o bien para la llegada de los últimos momentos de la humanidad en la tierra tal como lo conocemos ahora. Miremos el texto. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Fijándonos en la palabra que Pablo usó para describir el término postreros o últimos, veremos que usó la palabra griega skatos. Y es de donde obtenemos la palabra escatología. Y la palabra skatos describe el fin de algo. Por ejemplo, si describimos la última semana de un año, utilizaríamos la palabra skatos. Es decir, no puedes ir más allá, llegaste al final. La palabra skatos lo usamos también para describir el puerto. El barco no puede ir más allá. Por eso, cuando el apóstol Pablo habla de los últimos días, no se está refiriendo a los últimos días de lo que habló el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, sino se refiere al fin propiamente dicho. Entonces Pedro habló del comienzo de los últimos días que fue hace 2000 años atrás. Pero Pablo habló acerca del fin de esos últimos días. Por ello usó la palabra skatos. Ahora la pregunta, ¿cómo saber que estamos en los últimos tiempos? Responderemos. Debemos simplemente mirar si esta profecía del apóstol Pablo se está cumpliendo en nuestros días o aún no. Si en nuestra generación vemos las características de 2 de Timoteo capítulo 3 en el comportamiento de los hombres, sabremos que han llegado los días del fin. Pero ojo, todas las características deben cumplirse juntas o en simultáneo. No solo una, ni unos cuantos, sino todas.
Este es el aviso de la llegada de los escatos de los días finales. Y si miramos a nuestra sociedad, podemos decir que los días del fin, esperados por unos, burlados por otros y temidos por muchos, son una realidad en nuestro tiempo. Estas son las 19 características de los hombres de los días del fin, que encajan con toda seguridad en la sociedad que estamos viviendo. Son también los días peligrosos de los que habló el gran apóstol Pablo. 1. Amadores de sí mismos. 2. Avaros. 3. Vanagloriosos. 4. Soberbios. 5. Blasfemos. 6. Desobedientes a los padres. 7. Ingratos. 8. Impíos. 9. Sin afecto natural. 10. Implacables. 11. Calumniadores. 12. Intemperantes. 13. Crueles. 14. Aborrecedores de lo bueno. 15. Traidores. 16. Impetuosos. 17. Infatuados. 18. Amadores de los deleites más que de Dios. 19. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. De las 19 características que hemos leído en 2 de Timoteo capítulo 3, versos del 1 al 5, analizaremos en este video 3 de ellas: hombres amadores de sí mismos, blasfemos y amadores de los deleites más que de Dios. Uno. Amadores de sí mismos. Hay dos palabras que definen bien a un amador de sí mismo. Primero, narcisismo, y segundo, humanismo. El narcisismo es la admiración excesiva y exagerada que siente una persona por sí misma, por su aspecto físico o por sus dotes o cualidades. Y el humanismo es un movimiento filosófico, intelectual y cultural y que se basa en la integración de ciertos valores considerados universales e inalienables del ser humano. Esta corriente de pensamiento surgió en oposición directa al pensamiento teológico, donde Dios era el garante y el centro de la vida. En nuestro tiempo, la multiplicación de individuos con carácter y espíritu narcisista es exponencial. Por ello se ve cada día más en todo el mundo pobreza, indigentes en las calles, hijos desamparados, matrimonios rotos y familias completamente destruidas. Todo esto porque el hombre ya no sabe vivir para los demás, sino vive centrado en sí mismo, olvidándose de su prójimo, de su familia, de su esposa e hijos. Estos lo echan a perder todo por donde van, y finalmente ellos mismos se pierden, como en el mito de Narciso, que se ahogó al intentar besar su propia imagen reflejada en el agua. Y también en nuestros días vemos que hay cada día más gente enarbolando la bandera del humanismo, que no es otra cosa que sacar a Dios de la vida del hombre, llevando esto a una especie de dar culto al propio ser humano. 2. Blasfemos. En tiempos de Navidad, cuando se celebra el nacimiento de Jesucristo, Netflix ha publicado un film que ha hecho que miles reaccionen con asombro, decepción, rabia y hasta ha provocado que muchos cancelen sus cuentas con el gigante del streaming. La primera tentación de Cristo, un film descrito como comedia irreverente y escrito por Fabio Porchat y Gustavo Martins. Presenta a Jesucristo como una persona gay y se burla de las creencias de los cristianos.
El film presenta a Cristo manteniendo relaciones con el demonio y presenta a los discípulos como alcohólicos, a María manteniendo relaciones con Dios. Pone en duda la forma como fue concebido Jesucristo, entre otras escenas. Las imágenes consideradas como blasfemas para muchos ha provocado un incendio en las redes, en las que miles de personas y líderes religiosos critican la decisión de Netflix de transmitir el film. Presentada como un especial de Navidad del año pasado, apta para mayores de 17 años, la sátira en portugués, subtitulada en inglés y en español, es dirigida por Rodrigo van der Put y creada por la premiada compañía Porta dos Fundos, conocida por producir comedias irreverentes. No es de extrañar, pues, que después de esta blasfemia totalmente abierta y pública contra Dios y su Hijo Jesucristo, viniera a este mundo la plaga del coronavirus, con millones de infectados en todo el mundo y miles de muertos. Pero sabemos por la Biblia que esta peste y plaga que hoy padece el mundo es simplemente una pequeña reprensión de parte de Dios para que las personas reflexionen de sus malas obras y se arrepientan. Porque si no lo hacen, los impíos sufrirán la ira de Dios. En ese día, todos los pecadores encabezados por los irreverentes y blasfemos querrán morir para no sufrir más. Pero no podrán, como está escrito en Apocalipsis capítulo 9, versos del 1 al 6. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. Y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Amadores de deleites más que de Dios. Amadores de los deleites más que de Dios significa literalmente amadores de placeres en vez de amadores de la palabra de Dios. El doctor Magee dijo: nunca ha habido hora alguna cuando se haya gastado tantísimo dinero para proveer placer. Billones de dólares se gastan en entretenimiento porque los hombres son amadores de placeres más que amadores de Dios. Definitivamente la cultura del placer se ha instalado en la sociedad postmoderna. Su búsqueda ocupa los mayores esfuerzos del ser humano actual. Hemos abandonado la cultura del esfuerzo, la disciplina, la abnegación. Estamos orientados hacia lo placentero. Si da placer es bueno, aunque su final sea camino de muerte. Juntamente con esta filosofía se ha perdido la perspectiva eterna del hombre. El ámbito trascendente de la vida humana ha perdido su interés y lo ha ocupado el deseo por las cosas materiales y temporales. ¿Te ha invertido el mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón? Por este otro: amarás los placeres y deleites poniendo toda tu fuerza en conseguirlos.
La gravísima novedad de este cambio es que no estamos hablando ahora del mundo incrédulo y alejado de Dios, sino de aquellos que se llaman cristianos pero tienen como máxima meta de su vida buscar la satisfacción personal, poniendo como base de sus vidas la búsqueda del placer y la felicidad. Ahora hay cristianos que aceptan a Cristo pero también al mundo. Están contentos con sus 50-50, 50% de su corazón para Dios y 50% para los placeres y deleites. Sin embargo, esta repartija de mitad y mitad delante de los ojos de Dios es tibieza espiritual, y el Señor le vomitará de su boca, como dice en Apocalipsis capítulo 3, verso 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. En este caso hemos invertido el Evangelio de Jesús por un Evangelio de placeres y deleites. Nos motiva aquello que nos hace sentir bien: la música, el baile, el teatro, la pertenencia a un club social que nos da el reconocimiento y suple las necesidades anímicas del hombre. Por ello es tan fácil engañar a esta generación. Por esto es sumamente posible desviar a congregaciones enteras detrás de la vanidad, el entretenimiento, el brillo de Babilonia y el engaño de las riquezas. Por todo esto y por todas las señales que ya hemos visto cumplirse en estos últimos tiempos, como los terremotos, falsos cristos, guerras y rumores de guerras, plagas, podemos afirmar que los días finales lo estamos viviendo hoy, en vivo y en directo. La cuenta regresiva al final de todas las cosas ya empezó. Por esto, querido amigo o amiga, tienes que estar preparado para el regreso del Señor Jesús, que en primer lugar será en los aires, porque Él, antes de pisar la tierra, primeramente llamará a su iglesia preparada desde las nubes en el día del arrebatamiento, para llevársela a las bodas del Cordero. Y luego, después de 7 años, retornará a la tierra, esta vez visiblemente, porque todo ojo lo verá, para instaurar su reino por 1000 años. Pero antes de esto, tendrá que matar al anticristo con la espada de su boca y el resplandor de su venida. Y también destruirá a todos los que quedaron en la tierra y que participaron del gobierno del anticristo. Escapa por tu vida y sé parte de los llamados a las bodas del Cordero. Y para esto, tienes que aceptar a Cristo con todo tu corazón y con toda tu alma. De nada servirá en términos medios. Debes confesar con tu boca a Jesús como tu Salvador y Señor, y luego obedecer sus mandamientos hasta el fin. Si quieres librarte de todo lo malo que está sucediendo y aún más de las cosas terribles que vendrán, haz esta oración. Oh Jesús, reconozco que soy un pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Creo en mi corazón que tú eres el unigénito Hijo de Dios. Reconozco que moriste por mis pecados, incluso por los más viles que he cometido. Creo que resucitaste de entre los muertos. Yo te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si has hecho esta oración con toda tu fe, ahora busca una iglesia que predica la santa y sana doctrina de la palabra de Dios que está en la Santa Biblia y congrega en ella, esperando el regreso del Señor.
Si este video te llevó a Cristo, compártelo y dale like suscribiéndote. Y no te olvides de activar la campana de notificaciones para que seas el primero en enterarte de los nuevos videos que estaremos subiendo para edificar tu fe. Y además, síguenos en todas las redes sociales. Gracias por tu atención. Que Dios te proteja y guarde de estos días peligrosos que estamos viviendo. Hasta la próxima. Amén.